Hola, vamos a empezar a explicaros lo que son rectas y ángulos. Para ello, vamos a empezar primero con algunos conceptos básicos. Como es recta, y la recta, si os fijáis, no tiene principio ni tiene fin, ¿de acuerdo? Podríamos continuarla indefinidamente. Yo puedo prolongarla por aquí o puedo prolongarla por aquí. ¿Por qué? Porque no tiene ni principio ni fin. En cambio tenemos la semirrecta. La semirrecta tiene principio, pero no tiene fin. Podríamos continuarla por aquí, pero no por aquí. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por aquí, lo que iniciaríamos es otra semirrecta. ¿Por qué otra semirrecta? Porque aquí tenemos esto que nos marca el principio. Y por último, tenemos segmento. ¿Qué tiene segmento? Tiene principio y tiene fin. El segmento es una línea comprendida entre dos puntos en una recta. Punto del principio, punto del fin. ¿Podríamos continuar la recta? Fijaos. Sí, pero ¿qué nos queda en el medio? El segmento. ¿Qué iniciaríamos entonces, por lo tanto, aquí o aquí? Semi-rectas, porque tendrían principio, ¿vale? Pero no tendrían fin. Y esta tendría este principio, pero no tendría fin. ¿Qué las une? El segmento. Principio y fin. Hay ahora tipos de rectas. Las paralelas son aquellas que no se cortan nunca, por mucho que las prolonguemos, ¿vale? Prolongo, no se corta. Prolongo y no se corta. Líneas paralelas. Las secantes, en cambio, son aquellas que tienen un punto de corte. ¿Veis que se cortan ahí, en ese punto? Pues al cortarse en ese punto, sabemos que son rectas secantes. ¿Vale? Os pongo un pequeño resumen de esta explicación, ¿vale? Con el que nos deberíamos quedar. Aquí. Un segmento es la parte de la recta comprendida entre dos puntos. Aquí lo tenemos, segmento. Y las rectas paralelas no se cortan, aquí las tenemos. Y las secantes se cortan en un punto, aquí las tenemos. Y fijaos el punto de corte. Esto nos lleva a los ángulos. ¿Por qué? Fijaos, rectas secantes, las que hablábamos antes, se cortan, ¿verdad? En un punto, aquí está el punto. Este punto de corte es el que origina ángulos. El ángulo se marca así, ¿vale? Aquí lo coloreamos de lila y solo colorea un ángulo. ¿Habría un solo ángulo? No. Aquí habría otro. Aquí habría otro. Y aquí habría otro. ¿Cuántos ángulos? 4. ¿Quiénes nos lo marcan? Las rectas secantes. Partes del ángulo. Todo lo que está aquí es el ángulo, ¿vale? Fijaos que lo marcamos así con este pequeño circulito, ¿vale? Con esa pequeña curvita. Eso es el ángulo. ¿Cuáles son las partes reales del ángulo? Un lado y otro lado. Y donde se juntan los lados, vértice. Ese es el puntito de unión, ¿vale? Pues vértice, punto de unión de los lados del ángulo. Hay varios tipos de ángulos. Nos vamos a quedar con los rectos de momento. Los rectos son estos, ¿vale? Así. ¿Cuántos ángulos rectos hay aquí? 1, 2, 3, 4. Y estas rectas, fijaos que forman una recta así y otra recta así, ¿vale? Esas son siempre las rectas perpendiculares. Forman 4 ángulos
rectos. Por lo tanto, las rectas que forman 4 ángulos rectos en su cruce se llaman perpendiculares. Son rectas secantes porque tienen un punto de corte, pero además, por formar 4 ángulos rectos, se llaman rectas, insisto, perpendiculares. Fijaos, ángulos que se pueden formar 90 grados, ángulo recto, ¿vale? Lo repetimos, la formación del ángulo recto, ¿vale? Una línea así y otra así, ángulo recto. Aquí está el ángulo. Si es más pequeño que este ángulo, hablamos de ángulo agudo. Una línea así y otra así. Punto de unión y ángulo. ¿Más pequeño que el recto? Sí, por lo tanto, ángulo agudo. ¿Qué pasa si es más grande que el recto? Hablamos de ángulo obtuso. Hacemos la línea, pero ahora... Y así ya lo tenemos, ¿vale? Ahí marcamos el ángulo. Ángulo obtuso. Por lo tanto, 90 grados, recto. Menos de 90, agudo. Y más de 90, obtuso. Y ahora repasamos, ¿vale? Acordaos. Rectas secantes forman 4 ángulos, ¿vale? Este puntito es el vértice, estos son los lados y formamos ángulos. Porque un ángulo tiene lados y tiene vértice. Si las líneas secantes son así, forman 4 ángulos rectos, hablamos de rectas perpendiculares, ¿vale? Por lo tanto, rectas secantes, 4 ángulos, cada ángulo tiene su vértice y sus lados, y si se forman 4 ángulos rectos, hablamos de rectas perpendiculares. Para saber cuánto mide un ángulo, utilizamos el transportador de ángulos. Si nos da que mide más de 90 grados, que mide 90 grados, ángulo recto. Si mide más de 90 grados, ángulo obtuso. Y si mide menos de 90, ángulo agudo. Y vamos a ver el transportador de ángulos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el transportador de ángulos. Siempre, 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 fijaos cómo se mide. Tenemos aquí el 0, ¿vale? Marcamos así, ¿vale? Y luego prolongando, pues que me sale, pues en este caso, que la línea está aquí, prolongo, hasta unirlo. Y lo que me dé es lo que marco, ¿vale? ¿En qué se mide? En grados. La medida de un ángulo se mide en grados, ¿vale? Por lo tanto, quedaos, la medida de un ángulo se expresa en grados y se mide con el transportador. Seguimos avanzando y vamos a la simetría. La simetría, fijaos, me dan esta flecha. ¿Y por qué sé que esta es simétrica? Porque tengo aquí el eje de simetría. Y si doblo por el eje de simetría, esta encajaría exactamente encima de esta que tengo aquí, ¿vale? Esa es la simetría. Es como hacer una figura y luego la misma, pero al revés. De manera que encaje siempre encima de ella. ¿Por dónde? Por el eje de simetría. Por ahí es por donde tendremos que doblar, ¿de acuerdo? Pues seguimos. La traslación consiste en mover una figura hacia otro lado. La misma figura, ¿vale? Me dicen, tenemos este rectángulo, muévelo 5 cuadraditos a la derecha. Pues el mismo rectángulo lo dibujo 5 cuadraditos a la derecha. Traslación, trasladar, mover.
Aquí lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Figuras simétricas, fijáis, eje de simetría. Aquí tenemos una figura y aquí está justo al revés. Y si doblo por el eje de simetría me encajaría perfectamente una encima de la otra. En cambio, aquí está la misma figura. Aquí está, y aquí está movida, está trasladada, traslación. ¿Vale? Pues en este caso está contado. Pues 1, 2, 3, 4 cuadritos. Pues ya está. Empiezo a hacer la misma figura, tal cual. Para eso me encuentro los cuadros que hay y la dibujo. Por lo tanto, en este tema os hemos hablado de rectas, de ángulos, de simetría y de traslación. Espero que os lo haya aclarado.